2 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente. El antiimperialismo como lucha permanente. Retos históricos y desafíos actuales. Parte 4. Publicó 2 textos sobre el colonialismo y opresión nacional en los que hablaba explícitamente del imperialismo y el derecho de las nacionalidades a la autonomía nacional y cultural, aunque sin romper con el dogma del Estado unitario, centralizado política y culturalmente, descentralizado. Mientras tanto, el primer genocidio registrado con tal nombre fue el del pueblo Herero, en Namibia, realizado por Alemania, encrespando aún más el debate en la Segunda Internacional en 1907, año en el que también se realizaron otros congresos y debates en lo que ya el imperialismo y el militarismo se equiparaban totalmente al colonialismo. Por su importancia, volveremos a ellos en la respuesta a la siguiente pregunta. Por debajo de estas discusiones, cada vez más tensas, bullían contradicciones esenciales del capitalismo. Desde su embrionario origen, por ejemplo, a partir de la opresión etnonacional inhumana del esclavismo portugués en África, desde la mitad del siglo XV y de la invasión de nuestra América, desde finales de ese siglo. De estas brutalidades al genocidio de los hereros en Namibia por Alemania, pasando por la ensangrentada historia intermedia, hay un largo trecho cada vez más violento, marcado por la dialéctica entre la lucha de las clases interna y las guerras de expansión colonialista. La revolución de 1905 mostró crudamente el devenir de las contradicciones y a la vez abrió una nueva dinámica práctica y teórica sin la cual no entenderemos parte del impacto de Lenin. 3. ¿Qué aportó Lenin con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo? Las contradicciones agudizadas por la Revolución de 1905 dentro de la Segunda Internacional estallaron en 1910 al enfrentarse quienes defendían la huelga general revolucionaria para tomar el poder y quienes, al contrario, defendían el parlamentarismo burgués como la única y excluyente vía pacífica y gradual al socialismo. Si bien en aquellos momentos no se discutió exclusivamente sobre el imperialismo, sí empezaron a marcarse las posiciones que chocarían más adelante. La parte reformista, representada por Kautsky, sostenía que el imperialismo no era una necesidad socioeconómica ciega, objetivamente necesaria, que surgía de la esencia del capital para superar sus crisis mediante la sobreexplotación y guerras injustas, sino que era una salida parcial, limitada al momento, que podía ser revertida con acuerdos contra el desarme y a favor de convenciones internacionales que lo prohibieran. La parte revolucionaria, representada por Rosa Luxemburg, sostenía que el imperialismo solo se le podría vencer mediante la revolución socialista, la destrucción del ejército burgués, la creación del pueblo en armas, etc. La importancia crítica del debate sobre la militarización imperialista se vio en 1911 al rozarse la guerra entre Francia y Alemania, cuando el barco alemán Panther, curiosamente el mismo nombre de un tanque nazi en 1943, estuvo a punto de disparar contra otro barco francés en el puerto marroquí de Agadir. Una situación menos tensa se había producido en 1906, resuelta con cierta facilidad, pero la de 1911
rozó el estallido. Ambas potencias se enfrentaban por dominar áreas estratégicas a partir de las que penetrar el Sahara y para el control el Mediterráneo occidental. Aquella crisis azuzó el debate en la Segunda Internacional porque se hizo evidente la proximidad de una guerra. La derecha y el reformismo de la Segunda Internacional, representadas por Bernstein y Kautsky, insistieron en sus respectivas tesis y la izquierda precisó aún más las suyas, que en el plano teórico aparecieron publicadas en 1913 en el libro La acumulación del capital de Rosa Luxemburg, cuyo subtítulo, suprimido en muchas ediciones, es una contribución a la explicación económica del imperialismo. Las últimas páginas de este libro impresionan. Hemos dicho arriba que el libro lleva la fecha de 1912 y es cierto. Lo que ocurre es que la burocracia socialdemócrata presionó para que no se publicase porque su mensaje era inconciliable con el reformismo. Tras muchas gestiones pudo editarse en 1913, justo un año antes de la Primera Guerra Mundial. La respuesta reformista fundamental a Rosa Luxemburg fueron de dos austro-marxistas, Eckstein y Bauer, ambos partidarios de la guerra imperialista a favor de Austria-Hungría, aliada de Alemania. El primero murió en 1916 y el segundo en el exilio de 1938, mientras que Rosa fue torturada y asesinada por la alianza de sus excompañeros socialdemócratas y los Freikorps protonazis en 1918, junto a miles de revolucionarios. Cuando Lenin escribió El imperialismo en 1916, algunas de las tesis de Rosa estaban superadas por las nuevas realidades impuestas por la Primera Guerra Mundial. Tras su asesinato, Lenin la llamó Águila, a pesar de haber tenido con ella nada menos que 5 grandes debates en menos de 2 décadas. Otro estudioso al que se leía mucho era Hilbert Zink y su Capital financiero de 1910. Su autor fue asesinado por la Gestapo en 1941 en París. Su método de pensamiento apenas tenía en cuenta la dialéctica, ya que primaba lo económico, el equilibrio y el desarrollo normal del capitalismo. Su concepción política era socialdemócrata cercana a la de Kautsky, priorizando como el análisis económico sobre el resto de componentes de la totalidad marxista. Es a partir de Hilferding que se populariza el concepto de capital financiero, como fusión del industrial y del bancario, algo que ya iba siendo adelantado por otros investigadores. Nada de esto fue obstáculo para que Lenin extrajera lo bueno de su obra, como también de la de Hobson y tantos otros, incluida Rosa Luxemburg, con la que sin embargo mantenía interesantes debates. Se dice que Lenin no aporta casi nada propio, original en el imperialismo, fase superior del capitalismo de 1916, lo cual es cierto, aunque a la vez totalmente erróneo. Desde el sentido común y desde la lógica formal es cierto. Desde la lógica dialéctica y desde la teoría marxista del conocimiento es erróneo. La insuperada aportación de Lenin en la comprensión del imperialismo fue y sigue siendo, pese a los 109 años transcurridos, la visión total concreta del imperialismo, movida por sus contradicciones internas, que a su vez nos remiten a la ley de valor, que es el motor del capitalismo.